ahora es cada 10 años ya. Sequías muy fuertes. Y para esto, claro, ¿qué hacer para esto? La Autoridad Portuaria del Rin, cuando está seco el Rin, pues establece unos niveles que las barcazas pueden navegar y demás. Y bueno, y es la adaptación al cambio climático, ¿no? Y para eso, que bueno, los alemanes son muy adaptables y muy luchadores, BASF ya tiene una barcaza que se llama Stolt Ludwigshafen, como el nombre de su parque químico allí en Ludwigshafen, que es más alargada y menos honda, y así pues distribuye la carga. Y en fin, y así está BASF apañándoselas para en años secos tal. Eso, claro, en Manaus a mí me dio la impresión en 2024 que fue un poco un shock la primera vez que pasaba aquello. O sea que me imagino que Latinoamérica aún tiene que... Eso es justamente la solución, cuando tienes estos problemas, adaptarte, porque igual el cambio climático ocurre. Entonces, en Perú también lo sufrimos. Justamente yo estaba de presidente de la Autoridad Portuaria esos años, claro, sí, ¿no? Sí. Y nos dimos cuenta que realmente la flota no estaba preparada. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? El Estado puede hacer muchas cosas. Diseñar o copiar este tipo de soluciones, ponerlas en la web para que todo el mundo la conozca libremente. Y a veces no gusta mucho la palabra subsidio, ¿no? Pero en este caso sí vale la pena subsidiar en parte de la construcción, ¿no? Subsidiar parte de transporte para que el sector privado se incentive a producir más. Mira, en Perú, por ejemplo, a mí me tocó como director general de transporte acuático inaugurar un ferry. Un ferry que tú vas al ferry, tiene asientos de cuero y entran 300 personas cómodamente. Es una maravilla. Y ese ferry cuesta $25, sí, $25 desde Iquitos hasta la frontera, 500 kilómetros. En competencia con sistemas precarios donde prácticamente no hay ni siquiera un baño. Entonces, lo que se ha hecho, lo que hicimos ahí fue darle dignidad a la gente, y en el marco de una ley que permite justamente ese tipo de facilidades, porque ese ferry tiene un subsidio, pero es un subsidio temporal, que no tiene más de 10 años. Pero ¿qué pasa en esos 10 años? Y ya está ocurriendo. Otros empresarios compiten. Entonces ya no es el rápido, le decimos a una nave precaria, muy rápida, que parece una canoa larga y que es la que compite con este sistema, sino ya los empresarios están adquiriendo ferries. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya se venza ese subsidio? Ya va a haber una flota y ya no va a haber subsidio, pero puedes darle dignidad a la gente. Seguramente los países que están vinculados a la zona amazónica tienen el mismo problema, pero en el Perú 60% del territorio es amazónico, pero ahí vive solamente el 8% de la población y es solamente el 5% del PBI. Ya se imaginan los indicadores sociales que hay y todos los problemas que tiene esta gente para vivir y para sobrevivir. Entonces, el reto es justamente facilitarle las cosas y, como te decía al comienzo, ¿no? que el Estado, o mejor dicho, en este caso el gobierno, tenga el liderazgo para poder lidiar con los temas de las ONGs y hacer docencia para resolver este problema. Yo me imagino que en Alemania todas estas hidrovías son financiadas con el dinero del Estado, en su mayoría, ¿no? Mira, es una buena pregunta. En el caso de la hidrovía, era lo que llamamos en Perú, es una concesión, o sea, una APP, Asociación Público-Privada. Pero en este caso era una APP cofinanciada. El Estado ponía el dinero. En el caso del ferry también. ¿Pero cuánto es eso? En el caso del ferry no pasa de 10 millones de soles, o sea, 2.5 millones de dólares al año, que se gastan en un tramo de carretera. O sea, el subsidio es poco. Sí. Y el caso de la hidrovía amazónica también, eran unos cuantos millones de dólares al año. Entonces, ese subsidio, los que tenemos un pensamiento en contra de los subsidios, no podemos ser tan radicales. Creo que en este caso los subsidios sí funcionan. Sí, sí. O sea, ¿tú ves el sector privado financiando parte de las obras? ¿Cómo sería eso? ¿O sí, no quieren meterse en países? No, los operadores vienen, por supuesto. Sí, a la concesión de Amazónica se presentaron las grandes empresas dragadoras del mundo. Pero claro, ganó una empresa Sinohydro, ¿no? Y
lamentablemente pasó lo que pasó, que ya ves que se tuvo que cancelar. No sé cuánto tiempo tenemos. Vaya, pues no tenemos tiempo. Me encanta cuando empezaba a flashear ahí un rojo, unos números en rojo, ¿verdad? Si no se quiere quedar. Nada, bueno, teníamos 3 más de la audiencia que, bueno, las puedo leer rapidín y son un poco, tienen algo que ver las 3. ¿Cómo las hidrovías pueden mejorar la confiabilidad del abastecimiento logístico y qué limitaciones estructurales siguen siendo el principal riesgo? ¿Qué tan viable es materializar el desarrollo de hidrovías a escala regional en el corto y mediano plazo, considerando las brechas de infraestructura y regulación en Sudamérica? ¿Qué tan realista es implementar hidrovías eficientes en el corto plazo? Si quieres dar una respuesta rapidina a las 3. Sí, genérica, ¿no? El mejor ejemplo, lo tenemos cercano, es la hidrovía Paraguay-Paraná, que funciona bastante bien. Lo que se hace en Brasil también funciona bastante bien. El río Magdalena, hasta inventaron formas de dragado muy peculiares, ¿no? Porque el dragado típico es una embarcación dragadora. Ellos llevaron barcazas con unas grúas especiales y sacaron el barro. Es decir, se puede desarrollar mucha creatividad para lo que es el desarrollo de la infraestructura, se puede hacer. Ya para que la gestión funcione, hay que pensar siempre que la hidrovía no es que compita, articula la hidrovía. Es decir, la hidrovía, en el caso peruano, que es el que conozco más, ¿no? Hubo incluso maquinaria que llegó por río aguas arriba hasta Camisea. Camisea está en el fondo de la selva, pero en un sitio donde el río ya casi no es navegable. Entonces aprovecharon la crecida para poder llevar maquinaria por allá y ya por vía terrestre llegó. Es decir, puede articular, es mucho más eficiente, ya hemos visto los costos por kilómetro, pero sí necesita una inversión que afortunadamente tampoco es una fortuna. Lo que puede costar más es integración, ese sueño que sí por ahora es un sueño y un reto sudamericano para poder unir las 3 grandes cuencas. Eso implica una inversión importante. Colombia tiene un sueño del atrato, para que tengan una idea, que es una alternativa al Canal de Panamá, y es unir un río que va al Caribe y otro al Pacífico con una construcción que se calculó en un momento en $50.000 millones, ¿no? Pero sería una alternativa al canal. Ellos siguen pensando en que eso puede ser realidad. Nicaragua también tiene su propio proyecto.